Roma es la única gran ciudad cuyo pasado antiguo, testimoniado por colosales monumentos, se halla totalmente mezclado con la vida cotidiana de una metrópolis moderna. Capital del mundo antiguo durante más de 4 siglos y después centro del mundo cristiano, es hoy una de las ciudades más visitadas de Europa, corazón político de Italia y sede del Vaticano. Las piedras de los monumentos acercan el Imperio Romano al siglo XXI. El Tíber cruza la ciudad formando amplios recodos. A orillas del río se hallan el barrio de Trastevere, el área arqueológica del Palatino y el centro histórico, en cuyos márgenes se extiende Villa Borghese. Cruzando el Tíber encontramos la ciudad del Vaticano y el gran pulmón verde de Villa Doria Pamphili. El Coliseo, uno de los monumentos antiguos más famosos del mundo, sorprende por su intacta majestuosidad. Junto a él se extiende la enorme área arqueológica de Roma. Entre los edificios y las iglesias del centro histórico destacan la cúpula y la columnata del Panteón, templo de todos los dioses. Pasado el Tíber se alza la Basílica de San Pedro, símbolo de la cristiandad católica y obra de arte del siglo XVI. Piazza Venezia es el centro de la Roma moderna y nudo del tráfico de la ciudad. La plaza está dominada por el imponente Vittoriano, que atrae con su mole las miradas asombradas de los turistas. El inmenso monumento de mármol blanco que celebra la figura de Vittorio Emanuele, el primer rey de Italia, y que acoge el altar a la patria, se concluyó en 1927 y tras 50 años de trabajos. El Campidoglio es un ejemplo excepcional de continuidad urbanística. En el Renacimiento, Miguel Ángel edificó aquí la primera plaza moderna de Roma, abierta sobre una monumental escalinata. Hoy, el Campidoglio, sede del Ayuntamiento de Roma, es el centro de la atención internacional por la importancia de los acontecimientos relacionados con la ciudad eterna que aquí se celebran. Desde Piazza Venezia nos dirigimos a pie hacia la grandiosa vía de los foros imperiales, en cuyos márgenes se hallan el Foro Romano y las monumentales ruinas de los foros de Trajano y de Augusto. Al final del paseo, entre el Palatino y la Domus Aurea, se alza la gigantesca mole del Coliseo. La vía de los foros imperiales, abierta en los años 30 del siglo XX, es un extraordinario mirador del Cerro del Palatino, sede de los edificios imperiales y del área arqueológica de la ciudad. El foro romano, que se extiende en el valle a los pies del Campidoglio, era la sede de la vida pública de la ciudad antigua. En el espectacular foro del emperador Trajano se pueden admirar los célebres mercados trajanos, dispuestos en hemiciclo en diversos planos que constituían el mayor centro comercial de la Roma imperial. Los gigantescos monumentos y las sugerentes ruinas fascinan a los millones de turistas que las visitan cada año, asombrados por sus dimensiones y por su ubicación en el corazón mismo de la ciudad moderna. El Coliseo, monumento símbolo de Roma, es una gigantesca estructura elíptica de casi 50 metros de alto, aligerada externamente por 3 planos de arcadas. Las gradas, que podían acoger hasta 150.000 espectadores, se cierran sobre una arena de 86 metros por 54. Los restos colosales del anfiteatro dejan entrever las estructuras subterráneas, las escaleras y las galerías de acceso. En el Coliseo tenían lugar los duelos entre los gladiadores y las luchas con los animales salvajes. El anfiteatro, aunque despojado de los mármoles y de las estatuas que lo revestían, conserva intacta su monumentalidad y su fuerza simbólica. El arco triunfal fue otra original obra de la arquitectura romana.
El de Constantino celebró la victoria del emperador a principios del siglo IV, que conllevó el triunfo del cristianismo. Las termas de Caracalla, que suscitan la mayor admiración por sus dimensiones y su magnificencia, eran unas instalaciones públicas muy populares, dedicadas a los baños, la gimnasia, los masajes y los encuentros mundanos. Miles de personas las frecuentaban todos los días en un ambiente de relajada y lujosa convivencia. El modelo romano del baño y del relax, inigualado durante siglos, vuelve a ocupar un lugar de honor en todo el mundo occidental. El agua necesaria para el funcionamiento de estas instalaciones y el agua potable para las casas del centro procedía de las colinas circundantes y se hacía llegar por medio de acueductos construidos sobre fuertes arcos. En el siglo III después de Cristo, el emperador Aureliano hizo construir una robusta muralla para proteger la ciudad. Puertas monumentales como la Porta San Sebastiano se abrían al final de las principales calles consulares que llevaban hacia las provincias. La vía Apia Antica, que conectaba Roma con Brindisi y que por tanto era la vía más rápida hacia Grecia, estaba considerada como la reina de las calles de la antigüedad. La Apia Antica está flanqueada por monumentos sepulcrales, como la célebre tumba cilíndrica de Cecilia Metella, intercalados entre pinos y cipreses. Roma tiene dos líneas de metro que se cruzan en la estación Termini. Las 48 estaciones permiten llegar a los principales puntos turísticos de la ciudad. En la estación Termini tomamos la línea A del metro y llegamos, después de 2 paradas, a la estación de Plaza de España, situada muy por debajo de Villa Borghese. La Plaza de España, donde se halla la elegante escalinata de Trinità dei Monti, está siempre muy animada, dado el continuo vaivén de turistas. La escalinata se convierte en la mejor gradería desde donde admirar la plaza, con la extraordinaria fuente de la Barcaccia, al final de la Vía Condotti. Y es a su vez escenario para quien se encuentra alrededor de la fuente y observa el movimiento de los paseantes arriba y abajo de las escaleras o ve a las parejas sentadas en los escalones. En verano, Trinità dei Monti y Plaza de España se convierten en lugar privilegiado para los desfiles de alta costura. De Plaza de España, punto focal de la Roma elegante, parte la Vía Condotti, flanqueada por las más bellas boutiques de la ciudad. Al final la calle se corta con Vía del Corso, eje principal del centro histórico. Pasada Piazza Colonna, se halla en un laberinto de callejones la maravilla barroca de la Fontana di Trevi. Vía Condotti, que llega hasta los pies de la escalinata, está considerada junto a la Vía Fratina la calle más exclusiva de Roma, llena de exquisitas tiendas de ropa y de joyerías y meta de los turistas de todo el mundo. El antiguo Café Greco, tradicionalmente frecuentado por artistas y personajes de la cultura internacional, añade un toque de distinción a la calle. Vía del Corso, una de las primeras calles rectilíneas de la ciudad, abierta en el siglo XVI, conduce a Piazza Venezia, pasando por Piazza Colonna, decorada con la columna de Marco Aurelio y rodeada por el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Consejo de Ministros. La columna celebra las victorias del emperador con una elaborada serie de bajorrelieves que la cubren por completo.
De la antigua Roma a la Roma de los papas, las fuentes han constituido siempre un elemento fundamental del paisaje urbano. La más célebre de todas es la Fontana di Trevi, meta obligada de los turistas, quienes no dudan en echar en ella la moneda que asegura el retorno a la ciudad eterna. Las esculturas de la fuente representan al dios Océano, que sale de su palacio sobre una concha tirada por caballos de mar. La teatralidad del conjunto se ve acentuada por la presencia de unas gradas situadas enfrente de la fuente, desde las cuales se puede admirar el espectáculo del agua entre alegorías de piedra y mármol. El Panteón, insuperada maravilla del mundo romano, está formado por una fachada de 16 columnas monolíticas que recuerdan la entrada de un templo y por una enorme aula circular cubierta por una cúpula. Las paredes de ladrillos tienen más de 6 metros de espesor, mientras que la cúpula, de conglomerado ligero y abierta por el centro como en las termas antiguas, tiene un diámetro de más de 43 metros. El Panteón está considerado como el monumento técnicamente más evolucionado de la arquitectura antigua, por sus dimensiones y por la presencia de la grandiosa cúpula, modelo para todas las cúpulas del mundo romano primero y del mundo medieval después. Hoy es el sagrario de los reyes de Italia. El pórtico, antes revestido en bronce, fue retirado por orden del Papa Urbano VIII, quien lo hizo fundir para fabricar cañones y realizar el baldaquín de San Pedro. La plaza que se abre delante del monumento está llena de mesitas de café y heladerías y se ve también animada por las alegres mesas de las trattorías cercanas. La relajada animación de la vecina Piazza Navona es perfecta para detenerse a tomar tranquilamente un aperitivo. La plaza, una de las más espectaculares y queridas de la ciudad, está ocupada por el gran espacio elíptico del Estadio de Domiciano, cuyos restos son visibles en el lado norte. La fontana dei Fiumi de Bernini y la fachada de la iglesia de Sant'Agnese de Borromini constituyen los puntos focales que completan escenográficamente la plaza. Hasta el siglo XIX, la perfecta taza cóncava que constituye la plaza se inundaba para refrescar los desfiles de las carrozas de príncipes y cardenales en el mes de agosto. Hoy, Piazza Navona es sede en diciembre de un tradicional y muy popular mercado de Navidad. La arquitectura esculpida de las fuentes y aquellas efímeras de los borbotones de agua que las animan, como en la Fontana Paola del Gianicolo, son maravillosos decorados del gran escenario barroco de la ciudad. En las fachadas de los edificios del gueto, que figuran entre las más antiguas de la capital, se insertaron en la Edad Media capiteles, esculturas y frisos procedentes de los monumentos romanos. El encanto de Roma se expresa también en esta sorprendente amalgama que nos lleva continuamente a los siglos pasados. En el gueto se puede degustar uno de los platos más exquisitos de la gastronomía romana, las alcachofas a la judía.
Justo detrás del gueto se halla una elegante fuente del siglo XVI, la Fontana delle Tartarughe, decorada con 4 efebos de bronce, delfines y tortugas. Es una de las maravillas que adornan Roma, cuyo atractivo llega incluso a los rincones más escondidos de sus callejones y plazoletas. El pintoresco mercado de Campo dei Fiori se encuentra en los alrededores de 2 grandes palacios, la Cancillería y el Palazzo Farnese. La proximidad de las grandes arquitecturas a los ambientes populares es otra de las características seculares de Roma. Palazzo Farnese es el más imponente palacio romano. En su construcción participaron grandes arquitectos, entre ellos Miguel Ángel. A partir del siglo XVI, las familias romanas nobles, los príncipes de la Iglesia y las grandes dinastías de la península quisieron construir en Roma magníficos palacios. Además, compitieron en la apertura de galerías y pinacotecas para las esculturas antiguas que se iban encontrando durante las excavaciones y para los cuadros de los artistas contemporáneos. La Galería Colonna es la más rica y exclusiva de tales colecciones. La riqueza de estucos, espejos, columnas, mármoles y cuadros refleja el gusto de la época por el coleccionismo y la decoración. Los cuadros de Rubens, Tintoretto, Veronese, Guido Reni, Guercino y Bronzino llenan las paredes de los salones. Esta distribución, históricamente sugerente, contribuye más al efecto decorativo del conjunto que a la valoración individual de las obras. En los márgenes del barrio de Trastevere se celebra cada domingo por la mañana el más famoso mercado de la capital, el de Porta Portese. Junto al mercado de Via Sannio, dedicado a la ropa, y al de Piazza Vittorio, de alimentos, constituye una cita ineludible si uno quiere aproximarse al verdadero espíritu romano, caracterizado por su afable astucia y su simpática ironía. La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo. La distingue la inmensa cúpula proyectada por Miguel Ángel. La monumental fachada, abierta por arcadas y ventanales, está coronada por una balaustrada decorada con estatuas. La construcción se completa con la columnata de Bernini, que cierra grandiosamente la plaza. La Plaza San Pedro, que aquí vemos en ocasión de la proclamación de nuevos santos por parte del pontífice, está concebida como un abrazo simbólico a toda la humanidad. La cúpula de Miguel Ángel, que evoca el concepto de la Madre Iglesia, guía y protección del pueblo cristiano, incorpora la estética barroca y la doctrina religiosa en un único proyecto de valor universal. Para los fieles aquí reunidos, la Basílica constituye el corazón de una comunidad religiosa mundial de centenares de millones de personas y es la expresión monumental de la nueva Roma ecuménica cristiana, heredera de la Roma de los Césares. Los grandes artistas de los siglos XVI y XVII contribuyeron con sus obras a embellecer San Pedro.
Entre ellas, la más famosa y amada es la Pietà de Miguel Ángel, quien todavía no había cumplido los 25 años cuando la realizó. Se trata de una obra perfecta por sentimiento, belleza y piedad religiosa. Para el altar mayor, Bernini diseñó un extraordinario baldaquín sostenido por columnas que giran en espiral hacia lo alto. Detrás de la cúpula de San Pedro se encuentran los jardines y palacios del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, en el que se concentra una riqueza impresionante de museos y obras de arte. La casita de Pío IV, del siglo XVI, inmersa en el follaje, es un típico ejemplo de refinada villa renacentista, testimonio de un tiempo en el cual los papas también eran grandes príncipes y mecenas. Las cúpulas de las iglesias barrocas caracterizan más que ningún otro elemento físico el paisaje de Roma e indican claramente cómo la Iglesia impuso, junto a la renovación espiritual, también la arquitectónica. Las cúpulas de San Pedro, de Sant'Agnese, del Gesù, de Sant'Andrea della Valle, de Sant'Ivo alla Sapienza y de tantas otras iglesias y basílicas son testimonio del nuevo rumbo de la Iglesia, que desde Roma se difundió por todo el mundo católico. Desde el castillo Sant'Angelo iniciamos el recorrido a lo largo del Tíber hasta dar con la rectilínea Vía della Lungara, eje principal del popular barrio de Trastevere. Pasado el Palazzo Corsini y la Villa Farnesina, Vía della Scala conduce a la Piazza de Santa Maria in Trastevere, corazón del barrio. El emperador Adriano hizo construir un colosal mausoleo que los papas transformaron en fortaleza y después en palacio. El castillo de Sant'Angelo, como se le llamó en época cristiana, sirvió como refugio al papa Clemente VII cuando las tropas de Carlos V saquearon e incendiaron Roma en 1527. Hoy, el colosal edificio es sede de un fascinante museo que recoge testimonios de 2000 años de historia. Piazza Santa Maria in Trastevere es el corazón del barrio, que es símbolo de la Roma popular de hace un tiempo, con sus calles angostas y sus modestas fachadas. Hoy, Trastevere es un barrio de moda y las tiendas, los teatros de vanguardia y los restaurantes animan los callejones tortuosos y las pintorescas plazoletas. Por la noche, las mesas al aire libre de las tradicionales trattorías se llenan con una muchedumbre festiva en busca de la típica cocina romana, acompañada por el fresco y perfumado vino dei Castelli. Santa Maria Maggiore, junto a San Giovanni in Laterano y a otros pocos edificios esparcidos por el corazón de la ciudad, es una de las grandes basílicas romanas que gozan de extraterritorialidad. Aun estando situada a algunos kilómetros de San Pedro, pertenece al Estado de la Ciudad del Vaticano. La iglesia, construida entre los siglos IV y V, fue la primera dedicada a la Virgen en la ciudad de Roma. Según la leyenda, muy querida por los fieles romanos, se construyó donde tuvo lugar una milagrosa nevada en pleno mes de agosto.
Transformada diversas veces en el curso de los siglos, se agrandó en el siglo XVII con dos monumentales capillas, la Sixtina y la Paulina, y se embelleció en el siglo XVII con una nueva y escenográfica fachada. El espléndido techo artesonado se remonta a principios del siglo XVI. El oro que se usó procedía de América y fue transportado a Roma pocos años después del viaje de Colón. San Giovanni in Laterano, catedral de Roma, fue destruida 4 veces y 4 veces se reconstruyó, manteniendo en el curso de los siglos sus extraordinarias dimensiones y su estructura en 5 naves. En su fachada del siglo XIX, que prácticamente representa la continuidad entre la Roma pagana y la cristiana, se colocaron los batientes de bronce de la antigua curia del Foro Romano. El Laterano fue la residencia de los papas durante casi 1000 años. A fines del siglo XVI se mudaron al nuevo palacio construido en la colina del Quirinal, mucho más saludable y rodeado por espléndidos jardines. El claustro del siglo XIII de San Giovanni es uno de los más ricos y elegantes de Italia. Todos los capiteles y columnas son diferentes unos de otros. El transepto, o brazo corto de la basílica, se rehizo en el siglo XVI según los cánones del manierismo romano. Su elemento más destacado es el gran órgano colocado encima de la entrada lateral. Los mosaicos del siglo XIII del ábside y del presbiterio fueron realizados por Jacopo Torriti, precursor de Giotto, y representan el Salvador rodeado de ángeles, con la cruz situada sobre la Jerusalén celeste. Borromini reformó completamente en el siglo XVII el interior de San Giovanni y realizó las grandes cavidades de la nave central. Consiguió así conferir a la basílica la homogeneidad barroca, fría y suntuosa que la caracteriza. Desde la estación de Circo Massimo, la línea B del metro lleva a la estación Termini. Aquí cambiamos a la línea A en dirección a Battistini. Después de 3 paradas intermedias, bajamos en la estación Flaminio, próxima a la entrada de Villa Borghese. En los siglos XVII y XVIII se realizaron grandes parques para dar respiro a las ciudades, entonces suburbanas de príncipes y cardenales. Los 2 más grandes, Villa Doria Pamphili y Villa Borghese, son hoy parques públicos. Villa Borghese, célebre por sus altísimos pinos, fue encargada por un gran coleccionista y mecenas del siglo XVII, el cardenal Scipione Borghese, quien hizo construir una graciosa caseta para acoger su colección de cuadros y de esculturas antiguas y barrocas. En la planta baja, entre las obras de Bernini, destaca el armonioso y dinámico grupo de Apolo y Dafne.
La Pinacoteca acoge obras de arte de la pintura renacentista, como el celebérrimo Amor sacro y amor profano de Tiziano, la sensual Danae de Correggio, o la Deposición de Cristo, dramática composición de Rafael. Después de la unidad de Italia, hubo muchas tentativas de proyectar nuevos barrios que emulasen las glorias urbanísticas del pasado. El más importante fue el proyecto para la Exposición Universal de 1942, que no tuvo lugar a causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre los edificios monumentales realizados para la ocasión, destaca el espectacular Palazzo della Civiltà del Lavoro, también llamado Coliseo Cuadrado, por la presencia de los grandes arcos abiertos en las 4 fachadas. El atardecer romano invita a pasear por los maravillosos barrios antiguos, desde el Panteón a Testagio y Trastevere. La presencia de las trattorías al aire libre se une al ritmo de los numerosos locales de música, baile y espectáculos de todo tipo. Pero la emoción más intensa la ofrece la ciudad misma, con las sorpresas ocultas y las maravillas reveladas en sus calles, plazas, fuentes y monumentos. El espectáculo se repite cada noche y es totalmente gratuito. El centro histórico de Roma es un verdadero ejemplo de iluminación nocturna. Paseando por los foros y entre las plazas barrocas, vemos casi suspendidos en la oscuridad monumentos de todas las épocas. La fantasía hace acto de presencia y 2 milenios de historia reviven con una carga física única en el mundo. La capital relajada de hace algunos años es hoy una metrópolis frenética, casi olvidada por su extraordinaria belleza. De noche, sobre los monumentos y las plazas, se alza el telón de los sueños, y Roma, acariciada por el poniente que sopla del mar, libera su magia.